Buenas noches, amables televidentes de 30-30. Gracias por estar con nosotros. Sabemos de la tremenda audiencia esta noche aquí en el programa, por el tema que nos está afectando a todos, por la situación por la que atraviesa el país, por un asunto en el que hay que lidiar casi de forma paralela el área de la salud, obviamente como prioridad uno, y luego el tema económico. Por eso nuestros invitados esta noche aquí en el estudio, el doctor Nery Cerrato es médico pediatra, es viceministro de Salud. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos acompaña también el ingeniero Juan Carlos Icafi, él es el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ingeniero, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ricardo. También el ingeniero José Luis Rivera, él es presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Gracias, ingeniero, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y también en unos minutos se va a incorporar el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Pedro Barquero, y don Raúl Ponce, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. También en unos minutos vamos a tener aquí la presencia, la participación, del científico hondureño, el doctor Marco Tulio Medina. Pero comenzamos el programa de esta noche con la intervención de la doctora María Elena Bottazzi, a quien le agradezco mucho que nos acompañe esta noche. Ella es la codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas del Baylor College de Medicina en Houston, Texas. Doctora Bottazzi, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. No los veo, pero los escucho. Muchas gracias. Nosotros la vemos y la escuchamos muy bien. Gracias por estar con nosotros esta noche. Doctora María Elena Bottazzi, ¿cómo ve usted la evaluación de esta pandemia, la evolución de esta pandemia? Bueno, yo creo que ya el mundo ya llegó a otro nivel. Yo creo que la situación está bastante seria. Como ustedes pueden ver, se ha ido moviendo muy rápidamente al punto donde Europa está sufriendo bastante con la aceleración no solo de la transmisión, pero el número de casos muertos que se están viendo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es no replicar lo que ha sucedido en esos países y evitar que en las Américas, incluyo también aquí en Estados Unidos, evitar que no se vaya a reproducir las mismas situaciones que estamos viendo en esos países. Tenemos que actuar rápido y tiene que ser con el apoyo de la población. Si la gente no se queda en su casa, aunque traigamos todas las vacunas y terapias del mundo, no lo vamos a poder conseguir. Perdón, ¿me puede repetir eso? Si las personas no se quedan en su casa, aunque traigamos todas las terapias o vacunas o tratamientos que puedan existir, no lo vamos a poder controlar, porque la única manera para poder cortar esta transmisión de esta pandemia es que se transmita de gente a gente. Y la única manera de romper esa transmisión es que la gente se aísle. Es difícil, tal vez nos tomará 2 semanas, tal vez serán 4 semanas, pero si no se empieza a hacer de forma organizada y de forma drástica, no vamos a poder soportar, que vamos a ver que vamos a tener las mismas curvas que se están viendo en países como en los países europeos. ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasó en España, doctora, en su opinión? Mire, yo creo que es una combinación de igual, ¿no? La gente que al no ver no cree hasta que no se ve la seriedad. Los sistemas de salud que hemos visto, y tengo que decir que también aquí en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que en el mundo nuestros sistemas de salud no son ideales para obviamente abordar este tipo de pandemias. Hemos sobrevivido varias otras, pero esta ha sido realmente algo sorprendente. No hemos logrado, por ejemplo, cómo desarrollar estos métodos de diagnóstico. Esa es una de las cosas que tenemos mucha crítica aquí en Estados Unidos, que el diagnóstico se trató solo de hacer en los grupos de CDC, por ejemplo, y hasta hace muy poco dieron que se fuera a hacer en los laboratorios. Ese es un gran error que haber hecho desde mucho más temprano, tener acceso al diagnóstico, mientras obviamente seguimos en desarrollo de otras técnicas
preventivas como las vacunas, pero eso no va a estar listo prontamente. O sea que tenemos que evitar el contacto humano y mejorar como diagnóstico en este momento. El ingeniero Juan Carlos Sicafi, presidente de la empresa privada, tiene una consulta para usted, ingeniero. Doctora, ¿cuándo cree usted que tendremos la vacuna disponible para el público en general? Mire, es una pregunta importante, pero con una respuesta muy difícil. Hay varias plataformas de vacunas que, como usted ha escuchado, hasta han podido ya entrar en lo que llamamos las fases primarias clínicas, que es para evaluar seguridad. Pero desarrollar vacunas va a llevar como mínimo unos 2, 3, posiblemente más años. A lo mejor nunca vamos a poder tener una vacuna. Son pasos largos, tenemos que hacerlo con muchos cuidados para asegurar la seguridad de dichas vacunas. Eventualmente serán una tecnología que tenemos que desarrollarla para largo plazo, pero para corto plazo no vamos a tener nada en 6 meses, no vamos a tener nada en 1 año, y si lo tuviéramos, no va a estar para que llegue a Honduras, se lo aseguro, porque desafortunadamente la realidad es que se desarrollen estas entidades biotecnología, las tecnologías van a ser caras, no se van a poder escalar, y países como los nuestros no van a estar en prioridad. Sí, claro, 2 o 3 años mínimo, y en el dado caso que se tuviera con un poco de tiempo menor, sería absolutamente carísimo, inalcanzable, inaccesible para países como los nuestros, ingeniero. Sí, no, yo quería también preguntarle, porque el presidente Trump dio el anuncio de de la cloroquina y de otro fármaco que pueden ser eficaces para controlar esto. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Qué luces? Muy interesante lo que usted, que desgraciadamente a veces tipos de divulgación de información tal vez no es la más correcta. Mire, se hizo un estudio en Francia con muy poco número de personas que dieron la posibilidad de la indicación de que esta cloroquina pudiera ser utilizada para el COVID-19. Lo que se está haciendo ahora, que creo que es una noticia muy importante, es en Estados Unidos se comenzó un estudio multicéntrico para poder recopilar más, confirmar si en efecto un tratamiento como la cloroquina va a poder funcionar. Entonces, lo que he hecho es que facilité el contacto de grupos multicéntricos, en especial el grupo de la Universidad de Minnesota, para poder partir los protocolos con Honduras. Ya hicimos el contacto vía el presidente y con un grupo de trabajo y ya se está abordando la posibilidad de hacer un estudio probablemente clínico en Honduras para evaluar dioxina. O sea que para poderla distribuir a la población, pero sí vamos a evaluar, puede utilizar en el pueblo hondureño, y es una estrategia que estamos también haciendo con varias otras alternativas, no solo con la cloroquina, sino que hay otras que vamos a empezar a hacer estudios clínicos en Honduras. ¿Qué mensaje nos quisiera dejar esta noche al pueblo hondureño, doctora Bottazzi? Mire, yo sé que están ahí ustedes sentados y vienen todos del área de la industria privada, obviamente representando a la Cámara de Comercio. Yo sé que tienen la preocupación económica, que es obviamente muy importante para nuestro país, pero ustedes como grupo privado tienen que ayudarnos a nosotros los que trabajamos en el sector de salud, porque al final de cuentas son los recursos que van a ayudar a nuestro país a que a lo mejor logremos tener el diagnóstico adecuado, los estudios clínicos adecuados, la habilidad de poder tener los insumos correctos.
y lo más importante es también que ustedes manden ese mensaje que vamos a salir de esto, pero el hondureño se tiene que quedar en su casa. Después vamos a poder resolver qué es lo que vamos a hacer para mejorar la economía a un cierto punto. Todos estamos... No sé si ustedes concuerdan conmigo. Perdón, ¿qué nos dijo al final, doctora? No escuchamos bien. Quiero saber si ustedes concuerdan con lo que digo para que nos ayuden como gremio privado que tiene que unirse con el gobierno a poder afrontar esta pandemia. Muy bien, aquí el presidente de la empresa privada le responde. Definitivamente, hoy tuvimos una reunión con el Gabinete Económico donde mostramos nuestro total respaldo a las medidas de contención sanitaria que está haciendo el Estado hoy en el país y además estamos tratando de mantener los empleos y que el aparato productivo en cuestión de alimentos siga funcionando. Y tenemos un compromiso serio, estamos todos en el barco por Honduras. Exacto. Y hay que proteger a los que menos pueden y los que menos tienen a este momento. Somos todos iguales y estoy muy contenta de que ustedes estén ahí sentados alrededor con Edgardo y aunque no los veo de nuevo, les mando mis saludos y espero que tengan una muy buena discusión con el resto del panel, que yo sé que otros expertos médicos se van a juntar y espero que escuchen también los mensajes y que la población entienda que se tienen que quedar en sus casas. Muy bien, muchas gracias, doctora María Elena Bottasi, por acompañarnos esta noche aquí en el programa 3030. La doctora Bottasi es la codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas Baylor College de Medicina en Houston, Texas. Bueno, con esto que nos ha dicho 2 o 3 años, como que... Preocupa. Sí, preocupa y como dicen los chavos, como que nos bajó un poquito esto, ¿verdad? No sé, doctor, si usted ya sabía que esto podía ser así, porque yo tenía alguna expectativa de que esto podría tener alguna vacuna, algún tratamiento con en un tiempo menor. Bueno, quiero en primer lugar saludar al pueblo hondureño, felicitar porque la inmensa mayoría de los hondureños han acatado la disposición del gobierno de la República. Saludar también a todo el personal de salud que a esta hora está ahí en las guardias, los médicos, las enfermeras, los profesionales técnicos y también a los que hacen la labor administrativa y de servicios. A esta hora, combatiendo la pandemia del COVID-19. Y Honduras ha hecho las cosas como debe de hacerlas. Sí, pero antes de eso, solo dígame lo que opinó, lo que nos dijo la doctora con respecto a la vacuna. Sí, la vacuna no puede ser antes, eso está claro. 2 o 3 años, dijo. Por eso es que hay otras... Los FDA en Estados Unidos al menos. No puede haber una vacuna porque todo es un proceso que lleva un tiempo prudencial, se tiene que hacer ensayos, clínicos, ya está aprobada, ya está disponible, pero los procesos de aprobación son muy rigurosos y tienen que pasar esos periodos y no se puede antes. Bueno, qué complicado esto. Pero lo que sí es importante, licenciado Melgar, es que tenemos que entender que las medidas que se han tomado... Es lo que decía la doctora, ¿va? El asunto del distanciamiento social, eso es todo. Esa es la clave, esa es la prevención, eso es lo que necesitamos en este momento, y eso es lo que tenemos que enfocar en un momento como este, cuando sabemos que estamos ante un enemigo invisible, pero que tiene una altísima transmisibilidad y quienes lo transmiten somos nosotros. Los agentes transmisores somos nosotros. O sea que este asunto del distanciamiento social, esto del toque que se traduce en un toque de queda y lo demás, esto... Bueno, está vigente hasta el que nos anunciaron esta semana, hasta el próximo domingo 29. O sea que y seguramente que esto va a tomar quizás la primera semana de abril, si no es que todo el mes de abril. ¿Qué opina usted, doctor? Así es, pero la ventaja es que este virus es un virus pesado, es un virus que cae en la superficie y que muere en 2 o 3 días. Si nosotros en esa superficie donde ha caído el virus de la persona que está contagiada, tomamos la medida, la tocamos, pero tomamos la medida de lavarnos las manos, ese virus no puede llegar a la vía respiratoria jamás. Por eso el lavado de manos es clave con agua y jabón. Es un virus que tiene una capa de membrana celular y consecuente
sí se puede destruir con el jabón. La saponificación, ese proceso de hacer espuma es la clave. El lavado de manos, el virus puede entonces morir si nosotros hacemos el lavado de nuestras manos con agua y jabón. Tengo dos preguntas en ese sentido. La primera es, el virus, usted dijo, el virus es pesado y cae a la superficie, o sea, necesita dónde caer. Sí. Entonces, en ese sentido, el virus no está en el aire. No está en el aire. Momentito. Y lo segundo es, ¿por qué si es tan fácil de matarlo lavándose las manos con cualquier jabón? Estamos ahora directo también vía Skype con el científico hondureño, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Marco Tulio Medina. Gracias, doctor, por estar aquí. En San Pedro Sula nos acompaña también don Pedro Barquero, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Buenas noches, don Pedro. Gracias por estar aquí también. Buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarte, un saludo al pueblo hondureño. Gracias. Y también nos acompaña don Raúl Ponce, en La Ceiba. Él es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. Buenas noches, don Raúl. Muy buenas noches, Edgardo. Es un gusto escucharlo y estar ahí con usted. Muy bien, ya vamos a entrar con don Pedro, con don Raúl y también el tema económico en tan solo unos minutos. Tenía una pregunta para el doctor Nery Cerrato, viceministro de Salud, que mucho nos estamos haciendo, obviamente. Dice, el virus es pesado, no está en el aire. Esa es la explicación del por qué. Partimos de eso, no está en el aire. No está en el aire. No permanece en el aire, permanece en las mucosas nasales, en la orofaringe y por supuesto se va a los pulmones. Al estornudar o toser, estamos expandiendo las gotitas de saliva. Si lo hacemos, si mantenemos la distancia, como la que tenemos acá. Un momentito, probemos aquí. La distancia aquí, ¿verdad? Más o menos estamos aquí bien. Muy bien. Entonces, a esa distancia, aunque estornudáramos o tuviéramos el reflejo de tos, no podríamos transmitirle a la persona que está a nuestro lado si mantenemos esa distancia, porque el virus cae antes en ese espacio de 1 metro. Eso significa que el distanciamiento social es una medida, de alguna manera, es una medida drástica, pero es una medida que salva vidas. Vamos a salvar miles de vidas si nosotros hacemos lo que estamos haciendo ahora. Y la otra pregunta era, si es tan sencillo como que el uso del jabón, agua, lavarse las manos 20 segundos, constantemente mata el virus, ¿por qué hace tanto daño cuando entra al organismo? Porque tiene una puerta de entrada y es la mucosa. Y como la mucosa nasal, faringea, es la que le permite el ingreso, mutó, se adaptó, encontró un código para entrar a la célula de las mucosas. Eso significa que empieza a reproducirse. El cuerpo no lo reconoce, no sabe con quién está enfrentándose, entonces produce una reacción inflamatoria severa y con las consecuencias la neumonitis viral como se conoce. Esa es la razón. El comportamiento personal y colectivo de los hondureños ante esta situación en los últimos días, ¿cómo lo valora? ¿Cómo lo evalúa? Lo valoramos positivamente. La inmensa mayoría de nuestra población ha aceptado. Hemos seguido los procedimientos del Reglamento Sanitario Internacional y hemos tomado decisiones sin hacer el presidente de la República, todas decisiones que son drásticas, duras, pero que sabemos que esas decisiones van a salvar vidas. El aislamiento social, el distanciamiento social que tenemos en este momento es temporal, no va a ser permanente. Vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes, pero con una gran diferencia. Cuando podamos controlar la propagación, evitar la enfermedad del COVID-19 y además cuando entendamos que esta es una enfermedad que puede matar a muchas vidas y nosotros podemos evitarlo. Se ha confirmado hace un par de horas atrás por parte del Gobierno de la República un nuevo caso. En este caso se trata de una señora de 60 años. 63. 63 años. Mostramos, por favor, hay un par de rótulos que quiero compartir información con ustedes para que también el doctor Marco Tulio Medina entre con su análisis. Bueno, tenemos 14 casos en Francisco Morazán, 9 en Cortés, 2 en Choluteca, 1 en Atlántida. Se había mantenido en esos 4 departamentos
especialmente aquí en el Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán. Había uno en Sabana Grande también, en San Pedro Sula generalmente, y también en Villanueva Cortés, en Choluteca, en el municipio de Choluteca, y también en el municipio del Triunfo, en Atlántida, en La Ceiba, y en Colón, en el municipio de Santa Fe. Son 27 confirmados, o sea que hoy se agrega el departamento de Colón, o sea que ya tenemos casos en 5 departamentos. ¿Qué le dice eso, doctor Marco Tulio Medina? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a sus invitados, distinguidos amigos, y a la teleaudiencia nacional. Estos datos implican, por supuesto, la determinación de que se ha encontrado y se ha diseminado la enfermedad en nuestro territorio nacional. Tenemos que recordar que esos son los pacientes que se les ha hecho el test, pero tal como hemos mencionado, existe un subregistro de pacientes que no los detectamos y que probablemente ande 10 o más veces en nuestro territorio nacional. No obstante, es importante resaltar de que la diseminación, de acuerdo con los centros hospitalarios que están recibiendo pacientes de casos graves, realmente son relativamente pocos, de tal manera que las medidas que se han implementado por el gobierno de la República parece estar siendo efectivas, y es como se ha mencionado por varios investigadores, que el aislamiento y las medidas que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo, incluyendo Honduras, puede realmente reducir ese pico epidemiológico y aplanar la epidemia, tal como mencionan los epidemiólogos y expertos en salud pública. Cuando usted habla de un subregistro, estaríamos hablando de que es muy probable que en el país, aunque se han confirmado 27, tengamos 270 en realidad. Probablemente puede ser más. Algunas personas mencionan de que puede ser un número incluso encima de 1000 o más casos. La realidad es que lo que se recomienda es hacer el testeo, hacer exámenes en diferentes poblaciones para poder tener una idea clara, porque de otra manera estamos peleando con un enemigo invisible que no sabemos su dimensión. Entonces la recomendación de los expertos e incluso del director Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud, es hacer testeo, es decir, hacer un muestreo, como decimos, hacer muestra alrededor de nuestra población para detectar incluso en casos asintomáticos la verdadera frecuencia de este problema alrededor del país. O sea, lo que usted está diciendo en pocas palabras sería como ir a buscar el virus y no esperar que el virus venga a nosotros. Efectivamente, mire, en el tema de la salud pública y de la epidemiología, muchas veces tenemos la limitación de hacer, de determinar quiénes son los casos prevalentes, que se llaman. Entonces, lo que se recomienda es, como usted bien dice, es ir a buscarlo, es ir a cazar y determinar quiénes son los casos que realmente, el número de casos que existe en una comunidad, y en este momento esa es la recomendación también dada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Será una limitante esto de ir a buscar dónde están los casos, dónde está el virus, la cantidad de pruebas a tener? Bien, mire, cuando se hace un muestreo y la Organización Panamericana de la Salud puede apoyar, y yo sé que el doctor Neri es un experto también en el tema, sabe de que se puede planear una investigación con ese nivel, con el objeto de poder tener una visión más clara de la evolución de la enfermedad. El no tener esos datos realmente nos limita a definir cuál es la magnitud del problema, y es uno de los problemas que ocurrió en Estados Unidos, y lo mismo en Italia, lo mismo en España. Realmente no se hizo ese muestreo, lo cual sí se hizo, para poner un ejemplo, en Corea del Sur, lo cual ha sido altamente efectivo. He estado leyendo mucho sobre ese tema y manifiesta la OPS-OMS que eso está ocurriendo en Panamá, que han distribuido a muchos equipos de trabajo en diferentes regiones del país, precisamente a buscar los casos para adelantarse, de forma tal de evitar que luego venga una avalancha y colapse el sistema de salud, doctor Cerrato. Tal vez quisiera aquí explicar muy rápidamente. Nosotros hemos creado los COVID-19. Son centros para poder, específicamente para detectar sospechosos, y a esos sospechosos tomarle la muestra y mandarlos al Laboratorio Nacional de Virología. Pero no solamente esto, sino que hemos creado especies de triajes, llamamos como filtros, de pacientes que llegan a todos los centros de salud porque están habilitados y están trabajando, llegan los sintomáticos respiratorios, los apartamos de las demás patologías que han llegado
a los centros de salud y a partir de ahí hacemos el interrogatorio. Aquellos que cumplen con los requisitos para considerarse sospechosos pasan entonces a la siguiente etapa, que es centros de COVID, y estos consecuentemente toman la muestra, establecen cuál es el seguimiento dependiendo de su estado de salud. Gracias a Dios, aquí solo hemos tenido un caso de gravedad que sigue luchando por su vida y los especialistas del Seguro Social están ahí. Los demás son casos que se han estado manejando y que no están complicados. El caso de gravedad es el señor en San Pedro Sula, ¿verdad? Sí, es un caso de un paciente que inicialmente fue detectado en un centro hospitalario privado y después remitido al hospital del Seguro Social de San Pedro Sula. El resto de los 26 casos son casos leves. Son casos que no ameritan ningún tratamiento de cuidados intensivos, están muchos de ellos, creo que más del 50%, están en sus casas, están siendo monitoreados. Algunos de ellos su sintomatología ha desaparecido y deben de cumplir el espacio de 14 días, que es el que estamos hablando, del distanciamiento social, que es válido para todos nosotros los hondureños. Doctor Cerrato, hoy trascendió por este asunto de las redes sociales. Ya sabe usted, nosotros siempre le decimos a nuestros amables televidentes que hay que ceñirse a la información de los medios de comunicación serios y los medios de comunicación responsables. Porque hoy trascendió en redes sociales, recibí muchas preguntas en relación a eso, les dije, eso no está confirmado, eso no es oficial, de una persona que murió en La Ceiba, de un hombre que aparentemente había sido ingresado con síntomas parecidos al del COVID-19 y que había fallecido por esa situación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la directora del hospital de Atlántida fue hoy en la mañana, aquí mismo en este canal, expuso de quién se trataba y que no tiene relación con COVID-19. Eso está confirmado, no se trata de una persona que haya fallecido por COVID-19. No. La primera persona que se detectó es una mujer con COVID-19. ¿Hace cuánto fue detectada con COVID-19? No tengo la Pero fecha precisa. hace 2 semanas será más o Pero menos. el éxito de esta paciente también es la que estuvo interna, embarazada, y que ya tuvo su niño y está sano. ¿El niño tiene COVID-19? No. ¿Cuándo se le volverá a hacer la prueba a ella? Ya se le hizo la prueba, es positiva, por lo tanto... No me refiero a una segunda prueba. No necesitamos una segunda prueba. Como para saber si ya salió el problema. Ella va a salir positiva si se hiciera otra prueba porque ya es reactiva y tiene... Una pregunta, doctor. Cuando una persona contrae el COVID-virus, el COVID-19, y se recupera, ¿queda inmune para siguientes o puede volverse a enfermar con el COVID-virus? El inmunólogo argentino que hace poco estuvo exponiendo sobre ese tema dijo muy claramente que adquiere inmunidad y por lo tanto no volvería a padecer la enfermedad, porque tendría los códigos, la memoria de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un sistema inmunológico poderoso. Eso es importante. Eso es una maravilla. El sistema inmunológico en la evolución de las especies del ser humano es el último que se desarrolló y es el más poderoso. Ese es el que nos defiende. Este es nuestro ejército invisible que tenemos en nuestro propio cuerpo. Contra ese es que lucha el virus para poder atacar y poner en falla nuestro cuerpo. Pero el sistema inmunológico nos defiende y eso es el punto clave. El sistema inmunológico es capaz de identificar su genoma, de copiar ese genoma y al mismo tiempo encontrar su defensa, crear sus anticuerpos y vencer el virus. Ese es el punto. Una consulta. Usted mencionó que hay varios casos, más de la mitad, están siendo mantenidos en sus casas, ¿no? Sí. Me imagino la preocupación de la familia que tiene que atenderla porque no creo que tenga algún soporte externo, ¿no? Y estos también, me imagino que esa casa está aislada, esta gente está casi próxima en cierta forma o en la... Definitivamente estamos hablando de... Eso puede crear un pánico entre las familias, ¿no? Así es, y vea que estos casos que los hemos confirmado ha sido también porque los pacientes, ellos mismos,
llegaron a un centro o pidieron que se les pudiera hacer la prueba, se Ya hizo después de ser la infectados, valoración ¿no? y consecuentemente estos pacientes están junto con nosotros, junto con la Secretaría de Salud y todos los que están a cargo de su salud, en constante comunicación y estamos viendo cómo han evolucionado y además que están asintomáticos, muchos de ellos ya, y por eso estamos contentos. Sabemos que lo que hemos hecho es lo correcto, la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico, el fortalecimiento de los servicios de salud y ahora que no nos ha quedado tiempo decir que con el doctor Marco Tulio Medina queremos la universidad con todo su sistema y centros de investigación científica hacer un ensayo clínico, como decía el presidente de los empresarios de Honduras, un ensayo con la cloroquina y la hidroxicloroquina, un medicamento fabuloso que ha permitido que Honduras en este momento esté en el proceso de la eliminación de la malaria, en un punto en donde después de registrar 5.000 casos anuales, hoy por hoy, en el 2019, registramos apenas 380 casos. Es la combinación de la cloroquina con la acitromicina. Eso sería el ensayo que haríamos. Ya vamos a hablar de ese ensayo. Interesante, ¿no? Sí, por supuesto, ya vamos a hablar de ese ensayo. La cloroquina tiene más de entiendo- 70 años, ¿no? Claro, vamos a hablar de ese tema con el doctor Marco Tulio Medina Así es. y el doctor Nery Cerrato también, porque ese es un tema sumamente importante y es algo que teníamos ya planificado aquí en el programa, como una noticia que creo que es positivo dentro de toda esta situación, porque también hay otras cosas positivas que mencionar en relación a esto del virus, que ya lo va a mencionar el doctor Marco Tulio Medina. Pero no me quedó claro un asunto, doctor Nery Cerrato. A la persona que vino aquí a Honduras, la persona que se le detectó por primera vez, o el primer caso que se detectó, la señora embarazada, con COVID-19 positivo, ¿en cuánto tiempo se le va a hacer otra prueba o cómo y cuándo vamos a saber si ya ella salió de la crisis o del problema? No necesitamos otra prueba, ahí el diagnóstico final va a ser COVID-19 y además de que, por ejemplo, si es la paciente embarazada, entonces ella estaba en su condición de embarazo, tiene que seguir su proceso de puerperio inmediato, después puerperio tardía, va a estar en ese proceso de vigilancia, pero el otro punto es que si se hace la prueba al niño, pero sería la primera, digamos, el primer hallazgo en el mundo que apareciera que el niño tiene COVID-19, porque no se ha demostrado en ningún caso, ya han habido pacientes embarazadas. Pero hay que hacer la prueba al sí, niño. se le hizo, claro. Se le hizo la prueba al Sí, niño así es. y salió negativa. Todavía no tengo ese resultado, pero entiendo que estaría en su momento siendo publicado si eso fuera. Esperemos fuera que, o sea, así usted es. se compromete a decir que eso va a ser publicado, sea positivo o negativo. Claro que sí. Así es. ¿Qué opina sobre ese tema? No termino de entender, pero en el caso de la señora, ¿tiene ya ¿cuánto? 14 días va a cumplir de que se le detectó el COVID-19? Al cumplir 14 días y ella ya está en condiciones normales, podrá egresar a su casa a seguir su vida normal. O sea que no hay que hacerle ninguna otra prueba para que salga No, negativo. ninguna otra prueba. no. Ya no transmite la enfermedad. ¿Cuánto tiempo dura Y no la puede transmisión, volverla a el contraer. periodo de transmisión? Ok, entonces de una persona a otra? tal vez no me expliqué bien. Lo que quiero es que para diagnosticar COVID-19 tenemos el PCR. Esa es una prueba que identifica la presencia del virus. Si la prueba es positiva, entonces el diagnóstico es paciente con COVID-19. Lo demás es identificar qué tipo de enfermedad es. ¿Es una enfermedad leve? Indudablemente es enfermedad leve en este caso, porque no desarrolló ninguna otra complicación. Estaba embarazada, nunca tuvo ningún problema por efecto del COVID-19, dio a luz sin ningún problema y ahora, por supuesto, el niño hay que hacerle la prueba porque estamos en ese proceso y una vez que se haga la prueba, esta va a resultar negativa, así ha resultado, eso es lo que creemos que va a pasar y va a ir a hacer su vida normal después de 14 días desde el momento en que se le detectó su COVID-19. Y al 15º día, es decir, a los 15, 20 días, ¿ya no puede transmitirles el COVID-19 a otra persona, esa señora? No, ya no. Ese es el proceso y es la evolución. Doctor Marco Tulio Medina, estoy seguro que usted decide intervenir.
Bueno, efectivamente uno puede también valorar, y eso lo han hecho en algunos ensayos clínicos, lo que llamamos la carga viral, estableciendo un análisis en la orofaringe, es decir, en la garganta o en la nariz, si hay virus todavía presente en la mucosa. Actualmente los virólogos de la Universidad Nacional, Wendy Murillo, están llevando a cabo este estudio y realmente esto es una técnica que actualmente nos permite identificar si una persona tiene virus todavía en su mucosa. Efectivamente, tal como dice el doctor Neri Cerrato, una vez de que se determina con el PCR, que es una reacción en cadena de la polimerasa que determina partículas virales, uno está seguro de que está ante el virus del COVID-19. Pero sí se puede hacer algunos estudios. En este caso, tal como él menciona, después de 14 días, ya la posibilidad, si han terminado todos los síntomas, es de que la posibilidad de que pueda transmitir esta enfermedad es totalmente remota. No obstante, siempre se recomienda un periodo mayor de aislamiento todavía después de su salida del hospital, dado que en algunos casos pudiera alguna partícula viral pudiera estar presente. Pero en general, cuando se ha pasado ya 14 días después de que la persona se ha recuperado, la posibilidad de que transmita es totalmente remota. Ya vamos a hablar de la cloroquina y la acitromicina y su efecto en algunos pacientes que ya se ha probado, pacientes con COVID-19. Atención, pero antes, ya vimos dónde están los 27 confirmados con COVID-19. Ahora veamos el tema de el sexo y la edad, porque yo también quiero un comentario del doctor Medina y del doctor Cerrato sobre este tema. Bueno, tenemos 27 confirmados, 18 son mujeres y 9 son hombres. Las edades de las mujeres, 28, 60, 15, 59, 27, 25, 15, 17, 68, 66, 15, 28, 30, 64, 42, 37, 63 y 8 meses. En el caso de los hombres hay edades de 20, 28, 31, 34, 43, 44, 61, 75 y 4 años. Veamos cuántos son mayores de 60 años. Mujeres, ¿cuántos son mayores de 60 años? Pongamos de 60 en adelante. Mujeres son 1, 3, 4, 5 mujeres y 5 mujeres 2 hombres. y 2 hombres. 5 mujeres mayores de 60 años. 58%. Y 2 hombres, perdón, y 2 hombres mayores de 60 años. O sea que de los 27, doctor Medina y doctor Cerrato, 5 mujeres y 2 hombres, o sea, 7 son mayores de 60 años en adelante. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que... Bueno, hay que también plantear la pirámide de la población. La pirámide de la población hondureña es de que solo el 9% de la población hondureña, alrededor de 800,000 hondureños, tienen esa edad. Y eso explicaría entonces por qué tenemos un mayor número de personas más jóvenes, porque el número de personas que serán afectadas será efectivamente dependiendo de esa pirámide. Luego, el factor de 60 años es cuando usted habla de severidad. Sí, ahí hay más riesgo de severidad, sobre todo si hay enfermedades concomitantes, es decir, si tiene diabetes, presión alta, enfermedades respiratorias, etcétera. De tal manera que hasta donde tenemos entendido, solo muy pocos casos de severidad, y que efectivamente parece ser que ese caso sí tenía algunos datos de comorbilidad, el que está siendo atendido en San Pedro Sula, de acuerdo con los datos clínicos que tenemos. Doctor Cerrato. Igual, estamos ante una población joven, nosotros lo hemos dicho en SINAGER, tenemos un bono demográfico que va a finalizar en el 2045 y por lo tanto la mayor parte de los pacientes que vamos a tener son pacientes jóvenes. O sea, de 27, 7 son mayores de 60 años, 20 menores de 60 años. Esto está dentro del 80% de la población, en el caso de Honduras, que nos vamos a infectar. Si estamos hablando de la... Perdón. ¿Doctor Medina? Doctor Medina. Bueno, mire, la posibilidad, somos una población que se denomina totalmente virgen ante este virus. Y existe la posibilidad, desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, que pudiéramos ser contaminados
si el virus anda circulando. Y esa es la premisa crucial. Si no hay virus circulando, entonces se reduce totalmente la posibilidad de que pudiéramos tener la enfermedad, excepto que se vuelva a reintroducir, que es el ejemplo de Wuhan. Wuhan logró, después de 2 meses de que no hubieran casos ya prácticamente en la comunidad, excepto los casos que fueran externos y que regresaran a China. Y esto es una situación que se debe de prever y se ha analizado. ¿Qué va a pasar en los siguientes 18 meses? Yo creo que la medida que se está haciendo son las medidas apropiadas, pero luego tendremos un fenómeno que algunos investigadores de la Universidad de Stanford han manifestado como el fenómeno de la danza. Y eso quiere decir de que podemos luego de un control tener brotes pequeños dependiendo si se reintroduce el virus en nuestra comunidad. Y este autor plantea un fenómeno de lo que él llama el martillo, que es el aplanamiento total de la curva, pero luego un fenómeno en el cual en forma secuencial podemos tener pequeños incrementos al reintroducirse el virus. De tal manera de que tenemos que ir pensando a largo plazo. No podemos estar siempre aislados, sino que tendremos que ver estrategias epidemiológicas que nos permitan sobrevivir y sobre todo desde el punto de vista económico y social ante esta condición. Porque en el caso de estos jóvenes, póngale que los de 27, 20 son menores de 60 años, hay de 25, de 30, de 15, de 8, 18. De 18 años. Es decir, ellos no van a probablemente desarrollar la enfermedad. Se van a quedar en una condición leve, ¿correcto, doctor Cerrato? Es correcto. Sin embargo, lo pueden transmitir a sus padres y a sus abuelos. Así es. Ese es el punto. Ese es el punto. Es correcto. La recomendación Que esos de jóvenes, o sea, esas personas menores de 60 años, menores de 40 años, todos los que vimos ahí, de entre los 20, no van a desarrollar probablemente una condición grave o crítica del COVID-19, pero si ellos están en contacto con sus padres o con sus abuelos, allá sí va a pasar otra cosa. Hay algo más, que puede haber un número significativo de esos jóvenes que no tengan síntomas y pueden transmitir. Es correcto. Eso pasó en Italia y eso es uno de los problemas que se enfrentó la población italiana. La pirámide allá es totalmente diferente. Es una población bastante añosa, como decimos, mayor. Pero las características de la familia italiana, como sabemos, muy parecido a las familias latinas, es estar en contacto con los jóvenes. Y muchos jóvenes transmitieron a sus abuelos, a sus padres esta condición, y esto ha llevado realmente a un problema gravísimo que, como sabemos, es la tasa más alta de mortalidad del mundo, con alrededor de más del 8% de mortalidad. Y efectivamente esa es una situación que los jóvenes deben de entender, que no deben de salir, porque muchos de ellos quisieran estar fuera, porque de esa manera puede transmitirlo a las personas mayores y eso provocar efectivamente una catástrofe también en nuestro país. Vamos a un corte comercial. El doctor científico hondureño Marco Tulio Medina y el doctor Nery Cerrato están en este proyecto de la cloroquina con la citromicina. Esto ha funcionado contra la malaria. Ha funcionado contra la malaria. malaria. ¿Va a funcionar? ¿Creen ustedes que va a funcionar? ¿Cree usted que puede funcionar de alguna manera en pacientes con COVID-19? Vamos a un corte comercial y regresamos. Quiero mostrar una imagen que está circulando también mucho, aunque yo ya se lo pregunté al doctor Nery Cerrato, es el viceministro de Salud. Está circulando mucho este documento que es una constancia de defunción de la persona que entiendo que murió en las últimas horas en el hospital de La Ceiba. Le pusieron COVID-19. Y dice ahí, exactamente, ahí en la constancia de defunción, dice ahí... Choque séptico. Sí, choque séptimo. Séptico, sí. Pulmonar. ¿Qué otra cosa dice? Focos pulmonares. Neumonía. ¿Sí? COVID-19 dice. ¿Y esta constancia de defunción se la dan en el hospital de Atlántida, doctor? ¿Ahí en La Ceiba? ¿O dónde se la dan? Tipo 2. Bueno, la verdad es que primero decir que un shock séptico automáticamente se refiere a una enfermedad bacteriana. Sería el señor Gary Enrique Castillo, ¿verdad? Escobar. Sí. Ahí aparece el número de identidad y todo lo demás. Tiene 48 años. Sí. Es de la persona que falleció, sí. Gracias. Entonces, como está circulando mucho eso, doctor, yo
Le doy la oportunidad para que usted, bueno, desmienta si nos diga si eso es cierto o no es cierto, si eso va a ser sometido a una investigación o qué pasa. Bueno, primero lamentar que una hoja del hospital, que es privacidad de un expediente, haya circulado. Segundo, el primer diagnóstico se habla de shock séptico, de foco pulmonar. Eso automáticamente estamos hablando de una enfermedad bacteriana y descarta automáticamente que la causa de muerte sea por COVID-19. No sé por qué razón aparece esto ahí, no sé si es sobrepuesto, no sé si alguien intencionalmente ha hecho esto, pero lo que explicaba la directora del hospital de Atlántida es que el paciente llegó, tuvo una complicación, estaba con un shock séptico, es decir, una enfermedad bacteriana que le provocó una falla pulmonar y tenía una neumonía bacteriana, por supuesto, y eso lo condujo a la muerte, una insuficiencia respiratoria. Tal vez sí esto debe de servir para que hablemos de que en nuestro país pues tenemos que atender todos los casos clínicos, todos los pacientes graves y debemos de reconocer que el sistema de salud en este momento se limita a el acceso al paciente, tiene que llegar pacientes en condición así, en un shock séptico, entiendo que llegó en esa condición y consecuentemente llegó tarde al servicio de salud. Eso tal vez sea lo que impidió que se pudiera salvar. Ingeniero Juan Carlos Sicafi, usted y entiendo que la mayor parte de la empresa privada, representantes de distintos sectores, estuvieron hoy con el presidente de la República, hablando sobre lo que está pasando y lo que va a pasar después de esta crisis en el área de la salud. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, mire, antes que todo, don Edgardo, yo quiero llamar a la calma. Yo quiero llamar al pueblo hondureño a que no pierda la esperanza. O sea, tenemos que ser positivos. Esto va a pasar y como hondureños vamos a sobreponernos. Yo creo que ese es el mensaje que debemos de dar nosotros como líderes empresariales. Quiero también volver a repetir hasta la saciedad que hay que quedarse en la casa. El confinamiento social es la única manera en que nosotros vamos a poder controlar esta pandemia. El tercer tema que quiero hablar es agradecer a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a COPECO, a SINAGER, a los trabajadores del área de salud que han trabajado incansablemente, que son los héroes de todo esta desgracia que nos ha pasado como país y que han puesto la cara enfrente. Hoy tuvimos una reunión con el presidente de la República y su gabinete económico, donde le presentamos un plan tentativo para empezar a sentarnos con ellos, a discutirlos y que se centra en 3 áreas fundamentales. El primero es la salud. ¿Cómo garantizamos la salud de nuestros compatriotas? Incluyendo todas las medidas de contención que se están tomando. El segundo tema importante es la seguridad alimentaria, que el aparato productivo del país no se pare, que las cadenas de distribución de alimentos, medicinas y combustibles estén abiertas, siempre siguiendo los debidos protocolos. Y el tercero es cómo podemos mantener la mayor cantidad de empleos posibles. Esa es una prioridad para el sector privado, estamos trabajando. Yo sé que para muchas empresas pequeñas, micro, medianas y grandes va a ser difícil. Vamos a tener, igual que vamos a tener mortalidad con el COVID virus, vamos a tener que enfrentar a ciertos despidos, ojalá que no,
Se está trabajando en el plan, por eso hemos presentado, se han formado 7 comisiones para empezar a atacar desde ahorita todos los puntos que tengamos que ver. Y el otro aspecto es proteger la economía nacional. ¿Qué va a pasar después de que salgamos del confinamiento social que estamos? Vamos a tener un aparato productivo diezmado y ese es un reto mayor, porque tenemos que mantener nosotros, como le vuelvo a repetir, los empleos y que el consumo se mantenga. Hay varias propuestas que me gustaría que a medida que vayamos platicando el ingeniero Barquero las aborde, y además estamos nosotros, y quiero llamar a la población a ser responsable en el manejo de las noticias. Las noticias falsas le hacen un daño al país, le causan pesimismo, causan angustia, causan estrés a la gente, y no es bueno que estemos replicando. Usted ve su teléfono en la mañana y tiene 10,000 mensajes apocalípticos. Entonces yo llamo a todas estas personas y a todas las personas que no transmitan noticias que son falsas en su mayoría. Ya lo ha dicho el doctor, los dos doctores, Tulio y el doctor Neri, de que se puede controlar con todas las medidas que se ha tomado el gobierno en el aislamiento social, toque de queda y todas estas cosas. Yo sí creo que nosotros debemos de infundir calma, esperanza. Creo que tenemos que ocuparnos y ponernos a trabajar de inmediato, pero con una actitud positiva. No podemos echarnos a morir. Y yo creo que ese es el mensaje que quiero dar yo como sector privado en el país. Ingeniero. Yo quiero tal vez ampliarlo porque sí enfrentamos, creo que uno de los periodos más difíciles, que no solo como Honduras hemos afrontado, creo que esta es podemos llamar una tercera guerra mundial, donde el enemigo es bien chiquito. Aquí cabe la frase de no hay enemigo pequeño, ¿no? Creo que va a requerir de muchísima paciencia, extrema prudencia, donde incluye seguir todas las indicaciones, evitar todo lo que se dice que se debe evitar, el lavado de manos, ¿no? Es casi, después del aislamiento, es otro de los factores, y la solidaridad. Y aquí la solidaridad va a venir en todos los niveles, no solo de persona a persona, vamos a tener que ser heroicos con las decisiones que tomemos, vamos a tener que pensar no solo en lo nuestro, sino en todos los demás. Aquí hay 3 grupos: gobierno, población y el sector productivo del país. Los 3 estamos interconectados. Va a ser, como le digo, un periodo difícil. Ganadores no van a haber. Va a ser doloroso en algunos momentos. Pero creo que trabajando juntos va a ser la única forma de que vamos a poder superarlo. Todos vamos a tener que ir poniendo de nuestra parte. No sabemos cuánto puede durar este periodo, está para el 29, sería fantástico que durara. Esto va a crear una presión muy, muy grande. Más del 80% de los afiliados de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, pequeña y mediana industria, muchos de estos sobreviven con lo que venden día a día, con lo que tienen al final de la semana. Ya pasó una semana de no productividad, una semana donde no han tenido ingresos. Van a venir probablemente una avalancha de solicitudes de suspensión de trabajo. No está en el ADN de todos, y digo todos, de ganar. Mi salario, mi empresa y lo demás. Creo que aquí vamos a tener que cambiar un poquitito en esa parte, ¿no? Vamos a tener que, creo que, sacrificar todos un poco para sobrellevar ese periodo, ¿no? Sí. Recomiendo, no podemos exigir ni las empresas que puedan sostener esos empleos, que lo hagan. Piensen que tal vez ellos mejoran un poquito su situación, pero sus colaboradores van a quedar en una situación un poco más
una situación desprotegida, ¿no? Pensemos un poquito, pueden ser una semana, 2 semanas, tal vez un mes. Pensemos entre todos. Creo que vamos a tener que sacrificar y eso es importante que, de nuevo, solidaridad. Pensemos no solo de nosotros. Don Pedro Barquero, el presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, y luego don Raúl Ponce, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. Ya retomamos el tema médico. Don Pedro, ¿qué hacer para evitar el cierre de empresas? ¿Qué hacer para evitar despidos masivos? Gracias, Edgardo. Mira, lo que tenemos que hacer es ver primero la experiencia de otros países que ya pasaron por esto semanas antes que nosotros y que tomaron medidas en su momento de ayuda a mantener la liquidez en las empresas. Eso es importante. Cuando se tiene una limitación de la movilidad de las personas y los negocios tienen que cerrar para que todos los colaboradores puedan quedarse en casa para cuidar su salud, pues obviamente se deja de facturar, se deja de vender y la caja deja de recibir ingresos. Los gastos siguen ahí, se tienen que seguir haciendo los gastos. Y llega un momento en que las empresas simple y sencillamente no pueden seguir. Es por eso que muchos países lo que han implementado son medidas de apoyo para que respire la liquidez de las empresas, para que esa liquidez se pueda utilizar para la sobrevivencia de la empresa y sobre todo para el pago de las planillas, para poder seguir pagando los salarios y de esa manera no despedir a la gente. ¿Qué medidas han tomado otros países? Bueno, prórroga de pago de impuestos, prórroga de pagos de servicios públicos, préstamos temporales para cubrir las necesidades de los pagos de planillas. Ese tipo de medidas son las que se han estado implementando. Y son justamente ese tipo de medidas las que estuvimos platicando hoy con el Gabinete Económico del Gobierno de la República. Obviamente el gobierno también tiene una caja y también está viéndose limitada la parte de los ingresos, pero en esta ocasión es necesario que el gobierno haga un sacrificio fiscal en beneficio de la economía. Recordemos que todos estos últimos años hemos estado, el sector privado y el pueblo hondureño, pagando los impuestos correctamente. Hay una disciplina ahora fiscal que en el pasado no teníamos, ha mejorado la recaudación tributaria y ha aumentado el número de contribuyentes. Se ha más que duplicado, casi triplicado el número de contribuyentes. Llegó el momento entonces de que el gobierno de la República retribuya un poco a la economía para poder controlar esta situación de los efectos del coronavirus en lo que es la salud de las empresas para poder hacerle frente a los pagos de la planilla. Obviamente el gobierno necesita financiar esa operación y es por eso también que ofrecimos trabajar en equipo para poder ir a buscar en los organismos internacionales préstamos puentes o préstamos según la necesidad que sea para cubrir estas necesidades de cortísimo plazo, para que el respiro lo podamos tener los empresarios, para que nosotros a su vez podamos seguir manteniendo los pagos de planillas y que las personas continúen con su trabajo. Recordemos también que esta es una crisis que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Alrededor del mundo hemos visto países que ha durado varios meses. China, por ejemplo. China estuvo totalmente cerrada por un par de meses. Italia lleva muchas semanas con esta situación y no la logran controlar. El día de ayer murieron más de 700 personas porque no acataron las recomendaciones del gobierno de mantener la restricción de movilidad. La gente andaba en las calles y ahora están sufriendo esas consecuencias. Entonces, mantener el equilibrio de la restricción de la movilidad para cuidar la salud del pueblo hondureño y a la vez tratar de mantener viva la economía es algo que tenemos que encontrar, pero eso conlleva dos cosas. Uno, un sacrificio fiscal y dos, la consecución de fondos para poder financiar ese sacrificio fiscal. ¿A quién le corresponde preservar los empleos? Al sector privado con la ayuda de las políticas públicas que nos den las condiciones adecuadas para poderlo hacer. Y el otro asunto, ¿quién va a sostenerla al país? ¿Quién va a superar y a solventar esta situación una vez que pase la crisis de salud? ¿Quién va a sostener la recuperación de esto? Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos, Edgardo. Todas las diferencias que hemos tenido, los diferentes sectores o las diferentes personas o las diferentes ideologías deben de quedar en el pasado. Ahorita tenemos una emergencia nacional con una magnitud que todavía no hay forma de cuantificar de cuánto va a ser, ni en la salud del pueblo hondureño ni en la economía nacional. Y si no afrontamos esta crisis todos unidos, todos juntos, dejando nuestras diferencias en el pasado, va a ser muy difícil que salgamos adelante con esta situación.
Entonces, si logramos esa unidad de todo el pueblo hondureño, vamos a poder entonces organizarnos de forma tal que cada sector, el gobierno, la empresa privada, los trabajadores, sociedad civil, las iglesias, que cada uno de nosotros forme parte de la recuperación del país para que entonces tengamos una recuperación más rápida. Es difícil responder a cuánto se ha perdido en este momento o, por ejemplo, cuánto va a costar todo esto. Sí, difícil. Mira, ¿cuánto se ha perdido hasta el momento? Podés hacer un estimado bastante grueso. El PIB diario de Honduras anda alrededor de más o menos 1.600, 1.700 millones de lempiras. Y ponerle que más o menos se ha reducido la actividad económica, según algunas estimaciones de algunos economistas, a un 20-30%. O sea que se ha estado perdiendo más o menos el 70% de 1.600, 1.700 millones de lempiras por día. Por eso es que es importante varias cosas. Primero, por la misma salud del pueblo hondureño y tomando en cuenta los aspectos sociales también de que tenemos que mantener alimentada a la población, es importante que dentro de las restricciones de movilidad podamos tener algún tipo de industrias que todavía funcionen con obviamente todos los controles de biosanidad para evitar el contagio. ¿Cuáles son estas industrias? La industria de alimentos es sumamente importante, la industria de energía eléctrica es sumamente importante, las medicinas y los combustibles. Estas 4 industrias tienen que trabajar con las medidas de bioseguridad necesarias desde la producción o la importación, pasando por la distribución, transporte, hasta llegar a la venta al detalle, para que el pueblo hondureño pueda estar siempre abastecido de alimentos, de medicinas, de energía y de combustibles. Y en el tema de los alimentos es importante ponerle acceso de los alimentos en los supermercados, en los mercaditos, en las pulperías y también obviamente en los restaurantes que tengan autoservicio o entregas a domicilio para poder entonces darle opción a la gente de abastecerse. Ahora, hay otros países que han ido evolucionando en su restricción de movilidad. Hoy me pasaron un documento de cómo se maneja en Colombia y en Colombia con tu número de cédula de identidad puedes circular ciertos días. De esa manera entonces se mantiene un control de cuánta gente puede andar en la calle, pero no limitas a todo el mundo todo el tiempo. Eso obviamente las autoridades lo tienen que medir en función de la propagación del virus y en la medida en que el virus se propague o viendo la velocidad en que se propague el virus, se van a poder ir suavizando las medidas de restricción de movilidad para poder entonces tener este tipo de medidas como la que aplicó Colombia el día de hoy o el día de ayer. Don Raúl Ponce es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. Don Raúl, ¿hay empresas que tienen los días contados? Bueno, la verdad que podemos decir un saludo a cada uno de los panelistas, a cada uno de los presidentes, ¿verdad? La verdad que podemos decir que la empresa privada está unida, ¿verdad? Unánimemente, cada sector, ¿verdad? Trabajando y bueno, a través de los representantes se han sentado de hoy y la verdad que es muy importante, ¿verdad? Creo que hoy podemos decir que Honduras está unida buscando las salidas para ese tema. Podemos decir que la empresa privada está viva, está golpeada, pero está viva. ¿Verdad? Hay mucha incertidumbre, pero sabemos que nos vamos a levantar, tenemos que tener ese espíritu, ¿verdad? Esa tenacidad para seguir adelante. Yo quiero resaltar algo que la empresa privada, a pesar que está golpeada en este momento, hemos podido ver el día de hoy y días anteriores cómo socialmente responsable se ha hecho presente en diferentes zonas, ¿verdad? Con temas de agua, con temas de alimentos en diferentes sectores. Y eso nos tiene que decir que estamos vivos. ¿Qué es lo que más le preocupa al sector allá en Atlántida, al que usted representa? Bueno, hay un sector que prácticamente ha sido golpeado enormemente junto con el comercio, pero es el turismo. El turismo prácticamente ha quedado en cero, ¿verdad? A través de esta pandemia a nivel nacional, los hoteles, los restaurantes prácticamente es el sector que está prácticamente parado, porque podemos decir que la línea alimentaria de la región se ha podido mover tal vez con dificultades. La policía, a través de los comisionados, tenemos que agradecerles enormemente porque hemos podido coordinar en conjunto cualquier situación que se ha presentado para que siempre la línea alimentaria esté ahí. Pero tenemos que decir que el sector turismo es el que prácticamente ha perdido enormemente en el tema económico junto con el comercio. ¿Hay algún planteamiento que tenga usted como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida en ese sentido? Bueno, nos unimos al planteamiento a nivel nacional, estamos en unánime con el tema de que tenemos que
que mantener la línea alimentaria en toda la región atlántica. También, como un tema económico, es bien importante tener los puntos establecidos con el gobierno, empresa privada y los demás sectores, que cuando esta pandemia se aparte, pues, un poco de la población que no esté tan afectada, podamos tener el circulante que necesita, o sea, el dinero en las manos de la población para que pueda generarse de nuevo ese engranaje económico de compra, venta, producción, y empezamos a mover, y el cual es el circulante. Tenemos que tener la capacidad, tanto el gobierno, la empresa privada, junto con la banca, para poder generar el flujo que se necesita y contrarrestar el impacto que vamos a tener a nivel nacional económicamente. Don Raúl Ponce, muchas gracias por participar y esperarnos unos minutos en el programa esta noche. Don Raúl Ponce es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. Don Pedro Barquero, sentí en algún momento que usted manifestó que está solicitando, está pidiendo, está sugiriendo que se organice mejor este asunto y que se flexibilice un poco el tema del toque de queda para que la economía, dentro de todo, se dinamice un poco. ¿Eso está pidiendo usted? A ver, más que para dinamizar la economía es para mantener abastecido al pueblo hondureño. Sí. Recordemos que ya llevamos una semana prácticamente encerrados y las personas pues obviamente tienen una limitación en cuanto a las cosas que pueden tener almacenadas en sus viviendas. Entonces es importante que en la medida en que nos aseguremos que la propagación del virus está controlada, en esa medida también podemos ir flexibilizando las limitaciones de movilidad para que la gente pueda salir a abastecerse de comida, de medicinas. Obviamente tiene que tener energía eléctrica en su casa y tiene que tener también combustible en sus vehículos para poderse movilizar o en el transporte público. Entonces, esas medidas son para mantener abastecida a la gente. Ahora, para poder tener una economía que sobreviva, ahí es donde vienen entonces ciertas decisiones que son decisiones difíciles, pero que son decisiones que hay que tomar. Son decisiones que implican un sacrificio fiscal que vamos a tener que ver también cómo financiar. Y es por eso que nosotros como sector privado estamos ofreciendo que trabajemos en equipo, el gobierno de la República con la empresa privada, para poder hacer una distribución equitativa de la liquidez en la economía, entre el gobierno y la economía, para que puedan subsistir los empleos, que no se vayan a perder y que al mismo tiempo el gobierno tenga una forma de financiar esos espacios que pudieran darse con las prórrogas de los impuestos. Es importante aclarar que el sector privado tiene un límite de lo que puede aguantar sin estar recibiendo ingresos. Es como una casa. Si tú en tu casa, Edgardo, Dios no quiera, dejas de recibir ingresos, tienes un límite de tus ahorros y tienes una X cantidad de días o semanas que vas a poder comer y después te vas a quedar sin comer. Lo mismo las empresas. Las empresas manejan un cierto nivel de liquidez que obviamente se va consumiendo con el pago de los salarios y es importante por eso que encontremos los mecanismos adecuados para darles esa liquidez a las empresas para poder seguir cumpliendo con nuestras obligaciones de las planillas. Don Pedro, muchas gracias, don Pedro, por haber participado esta noche en el programa desde San Pedro Sula, muy amable. Don Pedro Barquero es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Gracias. Don Juan Carlos. Yo quería ampliar lo que dice Pedro. Aquí el sacrificio es de todos. Tenemos que comprender que todos vamos a salir raspados. El gobierno con su recaudación, nosotros los empresarios, el pueblo. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumir esa cuota de responsabilidad. ¿Por qué? Porque levantar el país una vez que salgamos de esta emergencia va a ser responsabilidad de todos. Vamos todos que poner nuestro granito de arena para salir adelante. Y hay otro tema que quiero abordar, las alcaldías. Muchas alcaldías donde hay sectores productivos como la avicultura en Santa Cruz de Yojoa han tomado medidas ilegales de restricción de los productos avícolas y de los concentrados para los animales. Nosotros, definitivamente, una vez que termine esto, vamos a presentar acusaciones en el Ministerio Público a todos estos alcaldes que han abusado de sus funciones porque han causado daños al aparato productivo, a la cadena de suministro de alimentos. No podemos, lo llamamos nosotros a la reflexión
para que no hagan esto, que no torpedeen el aparato productivo nacional, el aparato alimenticio en primer lugar. Muy bien. La cadena alimentaria del país. Muy bien. Entiendo que fue antes de lo que en este momento estamos viviendo. No, No. todavía No, no. no, hay Todavía. muchas alcaldías ahorita que cerraron y no Al permiten al entrar y segundo salir de día nada. empezamos a ver comunicados Sí, de diferentes sí. alcaldías con Sí. no menos de 20, 25 medidas alcaldías cerraron. diferentes a las que Sinajer indicó, ¿no? Así es. Sí, dentro de la ley de municipalidades tienen ciertas potestades. Y eso es pero creo que han inconstitucional, abusado porque en los ese alcaldes no sentido. están facultados para eso. Solamente el presidente en Consejo de Ministros puede declarar una... Van aquí se ha hecho de así. así es. Porque han hecho hasta cierre de calles en algunos sitios, sí. ¿no? Así es. Pero yo entiendo que la AMON, a través de su presidente y su junta directiva, ha estado en conversaciones con ustedes. Bueno, antes de la crisis para los planes de arbitrios. El problema es ahorita... No, y es entendible el hecho de que ellos quieran proteger a su población. yo pero estoy tampoco de- puede ser de una manera ilegal y de una manera arbitraria. Todo tiene que ser ordenado. O sea, no Pero se puede lo que- improvisar lo en que esto. no podemos es ni cortar abusar. la cadena alimenticia, Claro, la cadena de claro. producción alimenticia. Eso no se puede. Vamos a un corte comercial. En un momento regresamos. El doctor Marco Tulio Medina, el científico hondureño, y el doctor Cerrato nos explican aquí cómo es esta combinación de cloroquina y acitromicina que puede dar, y no sé si ya se probó, ellos nos lo pueden informar, en algún paciente de COVID-19 alguna recuperación. Doctor Marco Tulio Medina, ¿cómo es esto que la cloroquina y la acitromicina pueden funcionar contra el COVID-19? Bueno, en primer lugar debemos de explicar de que actualmente se tienen datos preliminares. Los primeros datos preliminares han surgido de China, donde algunas investigaciones han planteado la posibilidad de que este medicamento, la cloroquina, pueda ser efectivo. Posteriormente se han hecho estudios en modelos experimentales y recientemente en la revista internacional de agentes antimicrobianos, el doctor Gautret, Philippe Gautret de Marsella, Francia, junto con su grupo de investigadores, evaluó un grupo de pacientes entre los cuales 26 se les dio hidroxicloroquina y a 16 no se les dio el medicamento. De este pequeño grupo de pacientes, los que recibieron este medicamento, hidroxicloroquina, hubo una mejoría del 70% versus el 12% de los que no recibieron este tratamiento, particularmente detectando los virus en la región de la mucosa oral, de la garganta, de la nariz, de tal manera pues de que se encontró que fue estadísticamente significativo el hecho de que ese medicamento fuera efectivo. Cuando se agregó acitromicina a 6 pacientes, la resolución fue, el desaparecimiento de este virus fue del 100%. Este dato inicial es un dato importante, pero se requiere replicación, de tal manera de que con el doctor Nery Cerrato, viceministro de Salud, se ha convenido con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el grupo de investigadores con el cual yo trabajo y particularmente con la doctora Wendy Murillo y con el asesoramiento de Sir Salvador Moncada en Londres, y asimismo con la colaboración del señor rector Francisco Herrera, de poder llevar a cabo este proyecto de investigación en nuestro país, en el cual determinaríamos la carga virológica y la mejoría, estableciendo un grupo caso y un grupo control, y además contaremos con el apoyo de la empresa privada, particularmente de Lübeck, quien dará un apoyo financiero para tener todos los insumos necesarios para que nuestro laboratorio, junto con los investigadores clínicos y los investigadores del área microbiológica, virológica, podemos llegar a una conclusión de que si esta combinación es efectiva. A nivel internacional y a nivel científico se requiere efectivamente hacer varios estudios de validación, y luego existe en Minnesota efectivamente un estudio que se planea para 1.500 personas. Pero en Honduras nosotros claramente podemos desarrollar un proyecto de investigación, y este trabajo que yo llamo cruciforme, la academia, la empresa privada y el gobierno unidos para poder dar respuestas y para poder aportar a este terrible mal que nos afecta actualmente. Impresionante. Vamos a un corte comercial. Tenemos un par de preguntas sobre eso, sin duda alguna. Ya regresamos. Muy bien, ingeniero Sicafi, usted tiene una pregunta. Sí. Estamos ya por despedir el programa. Hola, Tulio. Mira, quería
quería preguntarte que Viejos nos amigos todos. ahondaras en el uso de la cloroquina con la acitromicina, que puede ayudar a una persona que está contagiada con el virus. ¿Cómo está eso? Sí, efectivamente, en la investigación, digamos, de ensayos clínicos, para llegar a una aprobación total de un medicamento, se requiere llegar a lo que llamamos la fase 3. Pero en este momento solo tenemos un estudio fase 1. Es decir, que necesitamos, igual que en el caso de la vacuna, hacer investigación para corroborar la efectividad. De tal manera que ese es el objetivo de esta investigación, estar seguro y aportar que efectivamente estos medicamentos tienen el mismo resultado que ya lo comprobó el grupo francés del doctor Gautre, de Philippe Gautre, de tal manera que en este momento lo recomendable es que hagamos la investigación. El doctor Neri Cerrato, asimismo como la universidad y la empresa privada, Lübeck particularmente, está clarísimo de que debemos de hacer este ensayo clínico con el objeto de poder dar un aporte, y seguramente esto, si hay datos positivos, se llevará a estudios mucho más grandes, como el que se plantea de 1.500 personas, y luego un estudio fase 3 que se denomina estudio doble ciego controlado, en el cual uno trata de evaluar el medicamento versus una sustancia que no dé ningún efecto y constatar de que el medicamento sea efectivo. Ya con eso, con un estudio fase 3, entonces ya tendremos la total seguridad. No obstante, si ya se tiene alguna evidencia, se pudiera, como en este caso, lo que se llama un uso compasivo. Es decir, de que se puede, cuando no hay una opción, ninguna terapéutica posible, entonces se puede aplicar esta sustancia siendo valorada por los médicos que traten al paciente. Pero ahorita el objetivo es hacer la investigación, es necesario aportar y estar seguros. Nosotros tenemos en Honduras mucha experiencia, como bien ha mencionado el doctor Cerrato, por muchos años con el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, de tal manera de que efectivamente este medicamento tendrá que ser valorado. Recordemos que hay efectos secundarios, puede haber problemas en la retina, puede haber problemas en el área cardíaca del QT, que se llama del electrocardiograma, de tal manera de que tendremos que estar seguros también de la bioseguridad de nuestros pacientes. Pero creo de que es una opción, y hemos hablado con Sir Salvador Moncada y él nos ha dado el apoyo, el farmacólogo, porque para estos estudios se requiere un grupo de investigadores de diferentes disciplinas con el objeto de estar seguros. Muy bien, gracias doctor y científico Marco Tulio Medina por acompañarnos esta noche. ¿Y cuánto tiempo se puede tener un resultado de ese estudio, de ese proyecto? Bueno, esto podría ser un estudio muy rápido. Incluso en un documento que mencionaba el doctor Marco Tulio Medina se habla que en 2 meses podría haber ya los primeros resultados de este ensayo. Y nosotros desde en el seno de del SINAGER celebramos que la investigación científica de la universidad, el doctor Marco Tulio Medina, Sir Salvador Moncada, farmacólogo, esté respaldando, y nosotros nos sumamos como Secretaría de Salud a respaldar este proyecto. Muy bien. Despedimos el programa. Ingeniero José Luis Rivera. Tenemos 5 minutos más. Bueno, está bien. Bueno, solo para despedir. Despedirnos y en la parte económica. Sí, claro. La preocupación que tenemos todos es cómo vamos a sobrevivir desde mi grupo, la empresa privada, sin afectar a todos estos colaboradores, ¿no? Estos grandes, la mayoría de las compañías recibiendo 0 ingreso, pagando 100% de sus obligaciones. Aquí es por donde el plan que tenemos diseñado y que hemos estado trabajando con COEP, poder llegar a concluir, por lo menos en fases, para ir permitiendo que estas compañías todavía aguanten un poquito más hasta poder llegar, si podemos, hasta el final de este proceso, ¿no? Es eso algo que pido: unión, pueblo, empresa privada, gobierno, ¿no? Solidaridad, importante. Bueno, mi mensaje es de esperanza, de que podamos mantener la calma, seguir las indicaciones del gobierno en el autoconfinamiento, y quiero repetirles que la empresa privada
está totalmente unida alrededor del bien común del país. Nuestra propuesta es atender la grave situación sanitaria, social y económica de Honduras hoy y no esperar a que pase la emergencia. Nuestro plan es integral y el sector privado junto con el gobierno y la población vamos a trabajar incansablemente para que Honduras pueda levantarse. Hoy es el momento de unirnos y hacer patria. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Sicafi. Cerramos con el doctor Cerrato. Muchas gracias, pueblo hondureño, por la participación en este distanciamiento social. Aclarar que el caso particular que se hizo referencia aquí en 3030, se trata de cumplir con un protocolo, pero la causa de su muerte es un shock séptico de foco pulmonar y por lo tanto para seguir el protocolo se tomó la muestra y ha llegado el día de hoy al Laboratorio Nacional de Virología y gracias por este espacio. O sea que tenemos resultados, pendientes de dos resultados, el del niño que nació de la señora con el COVID-19 y el de este paciente que murió hoy. Correcto, y otros que también han sido diagnosticados como sospechosos y que las muestras están en el laboratorio. ¿Cuántos son? Pues el día de ayer, 21, llegaron 10, que las muestras fueron remitidas de Copán, de Islas de la Bahía y del Distrito Central, y me imagino que el día de hoy también se han recibido más muestras. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por su atención. Gracias. Buenas noches y que estén bien.